Entonces, con tu análisis, la idea que pretende instalar la defensa del estado de emoción violenta por el que estaba pasando Nahir quedaría descartado. Y habría que ver realmente cuál es la realidad del expediente, porque a mí me ha pasado, y esto lo hemos hablado, Lari, muchas veces, es que uno a veces tiene, a partir de los medios, ciertas versiones, pero la realidad de los expedientes es a veces, digamos, distinta o es peor. No tan distinta a lo que se muestra en televisión, pero a veces es mucho más grave, mucho peor, y hay cosas que no trascienden porque realmente la sociedad, desde el punto de vista cultural, no está preparada para aceptarlo. Por eso existen personas que dicen, no, esto está mal, esto está bien, o que son fácilmente estafables o fácilmente engañables, porque dicen, no, es rubia, de ojos celestes, era rubio, de ojos celestes, con risitos, sí, pero era Robledo Puch. Entonces, ¿se entiende esto? Bueno, para ir puntualmente a eso, a esos rasgos, ¿ves rasgos psicopáticos en ella? ¿Ves algo de narcisismo maligno en ella? Sí, vos sabés que yo había leído el fin de semana en Otro Crimen, publicado el análisis de la doctora Patricia Martínez Llenás. Y la verdad que me pareció sumamente interesante cuando ella, digamos, hace una aproximación de acuerdo a lo que había, a los trascendidos, que podría ser el perfil psicológico de la sospechosa, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, o sea, es un excelente análisis que podría estar, digamos, hablándonos de un narcisismo maligno. No te olvides que lo único que diferencia una psicopatía de un narcisismo maligno es la hipersusceptibilidad del narcisismo maligno. ¿Por qué? Porque el narcisismo colinda con lo que es la paranoia. El narciso necesita ser observado y cuando no lo es, digamos, explota. Pasas a ser un enemigo, pasas a ser una persona, digamos, con la cual está obsesionada. ¿Por qué? Por ese rasgo de hipersusceptibilidad. Tienen, digamos, las dos caras de una misma moneda. Por un lado, ellos creen, digamos, están en la búsqueda de una mirada con ese narcisismo, ese deseo de ser visto, ese modo de presentarse, no tal cual son, sino tal cual quisieran o desean ser valorados para ellos, ¿no? Según sus cabezas. Pero también, por otro lado, repudian esa mirada y quien no los ve piensan que es el enemigo. Ese es el lado paranoico, ¿sí?, del narcisismo maligno. Ahora, en este caso, no sé si puntualmente por Nahir o por lo que nosotros, tal vez vos un poco más, pero digo, conocemos a través de la información que trasciende, ¿no? Nahir, esto lo obtenía, digamos, un perfil como el de ella. Uno dice, tan joven, 19 años, con una familia que supuestamente la contenía, ¿no? Porque no es una chica que lo que conozcamos, no sé, se hizo sola en la calle, se crió sola, fue al abandono y demás. ¿Esto ya lo tenía dentro del margen de sus posibilidades? ¿O todos tenemos la posibilidad de, ante una situación como esta, que en principio creemos que no fue por emoción violenta, por algo ni en defensa propia ni demás, cometer un hecho así? ¿Me explico bien? Y eso va a depender en este caso puntual porque, a ver, no es un factor de riesgo situacional por lo que ella, me da la impresión, a mí pasó. ¿Sí? Es decir, no es que vos o yo llegamos o ella llegamos a nuestra casa y vemos a alguien apuñalando a un ser querido, no vamos a pedir permiso, vamos a reaccionar directamente y podemos llegar a matar. ¿Se entiende? Ese es un factor situacional, es un contexto que nos lleva a matar, a cometer un delito, ¿sí? Tampoco pareciera ella tener, digamos, un contexto social que la lleva a matar. Quizás estaría más cercano a un factor de riesgo personal, es decir, individual. ¿Se entiende? Y esto tendría que saltar sí o sí dentro de lo que es la pericia psicológica y la pericia psiquiátrica, donde ya tiene un factor predisponente de criminalidad con esta personalidad que tiene, ¿sí?, con este diagnóstico que tiene. No es lo mismo una persona, digamos, neurótica con una fobia, es muy probable que no llegue a matar, ¿sí?, pero sí una persona que tiene, digamos, esta proclividad con este tipo de rasgos de personalidad o diagnóstico de personalidad, como una psicopatía o un narcisismo maligno. O sea, en su patrón esto, sea el caso puntual de ella o lo que conocemos, estaba. En su patrón estaba, digamos, preexistente, solo faltaba un gatillo. ¿Sí? Una situación, un estímulo que lo terminara de... Claro, que terminara de empujar hacia eso. A veces vos tenés personas que nacen, digamos, cuyas resonancias magnéticas cerebrales son acordes a las de un psicópata,
pero no se han desarrollado, digamos, la psicopatía no se ha desarrollado, no ha evolucionado a lo largo de los años, como es el caso que yo siempre cito de James Fallon, un neuropsiquiatra de los Estados Unidos. A ver, este señor analizaba las resonancias magnéticas de los criminales más, digamos, más despiadados de los Estados Unidos, ¿sí? Y todos tenían diagnóstico de psicopatía y el cerebro era afín. Y él empieza a intercalar resonancias magnéticas de personas comunes y corrientes para entender las diferencias. Cuando ve una que estaba de más, dice quién es, y era la de él. Entonces, como dicen los americanos, ¿no? Es nature versus nurture. O sea, lo que es con lo que uno nace, la naturaleza, pero también con lo que uno se va nutriendo a lo largo de los años. Claro. ¿Sí? ¿Eso es genético? Digo, está en cómo se fueron combinando los distintos... Ambos factores, ambas fuentes de riesgo. Por eso, en criminología, nosotros lo que hablamos como fuentes de riesgo de criminalidad o de violencia están relacionados a factores de riesgo personales, sociales y también situacionales, ¿no? Pero sí o sí se tiene que relacionar, no es que uno solo con se uno van solo retroalimentando. Si no, no termina matando a la persona. Si no se retroalimentan, no. Y claro, siempre eso depende, es caso freno. puntual, claro. ¿Qué pasa con el ambiente, por ejemplo, en el caso de Nahir, donde ella creció con un padre policía, con un cargo muy alto en su momento, la madre también policía, la madre que declara que en su casa es común convivir con un arma, que el que la necesita entra, la busca y se la lleva, dijo la mamá. ¿Qué te dice eso del ambiente donde creció Nahir? Digamos, no podría hablar precisamente de ese hecho, ¿no? Porque, digamos, no tengo acceso al expediente. Pero hay estudios de James Fallon, que es un criminólogo inglés, que lo que se especializó en lo que se especializó es en la criminología del desarrollo. Y lo que lo llevó a analizar también este tipo de factor de riesgo es que muchas veces los padres punitivos o padres, por ejemplo, laissez-faire, son aquellos que pueden, digamos, ser contraproducentes en la crianza de un niño. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, el nivel medio es el padre autoritativo que sabe imponer las reglas, las debe imponer, pero sabe cómo hacerlo, ¿sí? Es decir, escucha, pero las impone, las discute. Entonces esto, si es que son padres punitivos, también es otro factor social, ¿sí?, de crianza que podría haber llevado a este desenlace, ¿no? Una persona con el perfil que conocemos hoy, más allá de no tener el expediente encima de Nahir, ¿no? ¿Se quiebra emocionalmente o no? Cuando se ven cercados, sí, porque no te olvides que acá, si es que es correcto, que para mí debe tener mucha corrección, este tipo de perfil, el del narcisismo maligno, sí puede llegar a quebrarse. ¿Por qué? Porque ese rasgo que comparte con la psicopatía es contraproducente, digamos, desde el punto de vista de la eficiencia criminal. Un psicópata no se te va a quebrar, salvo que le convenga. ¿Se entiende? Sí. Con el psicópata podés negociar, sí, pero con el otro no. El narcisismo maligno puede llegar a quebrarse por una cuestión de, digamos, de ego. Ahora, se quiebra, se da cuenta de su responsabilidad, pero ¿se arrepiente? Y es muy difícil que se arrepienta, pero habría que ver qué arroja puntualmente digamos, ambas pericias, ¿no? La psicológica y la psiquiátrica, porque si ella estuvo recluida en un ámbito, digamos así, es porque algo debió afectarla emocionalmente, ¿no? Algo la desestabilizó emocionalmente, no sabemos si es la culpa o no, o el deseo de, digamos, o se sintió mal por no haberse salido con la suya, ¿sí? Es decir, no sabemos precisamente, pero algo la desestabilizó, o sea que psicópata pareciera no ser. O sea, haberse salido con la suya habría sido ser vista. Claro, o no haber, digamos, no haber cometido el delito y no tener un escape efectivo, es decir, la impunidad, ¿no? Claro. Bueno, para las pericias psiquiátricas tenemos que esperar hasta la primera quincena de febrero, cuando termine la feria y ahí empiecen a trabajar en esos estudios. Por lo pronto, la familia intenta, obviamente,
por el vínculo y tratar de mostrar a una Nair. Digo, cuando viste esto de que pusieron un vocero y que mostraron este álbum con fotos de pequeña, esto no es muy común en este tipo de casos. Me resultó extraño, pero bueno, como todas las cosas nuevas uno tiene que ver, observar, a ver si realmente a qué efectos están y si cumplen el efecto que desean cumplir, ¿no? Es el inverso. Claro. ¿Sí? Laura, siempre es un placer recibirte. Gracias a usted. Con tanta claridad. Uno la ve así a Laura tan... Totalmente, ella te cuenta todo lo que piensa. Y se mete en los casos más tremendos. Gracias, Lari. No, gracias, Laura, por haber Gracias venido, a ustedes por la siempre. invitación.